Mi esposo me dijo que casarse conmigo hizo su vida más difícil, así que dejé de ser su esposa. Mi esposo Carlos y yo habíamos estado casados por 7 años cuando dijo las palabras que lo cambiaron todo. Estábamos discutiendo sobre él, olvidar nuestra reservación para la cena de aniversario, y explotó, diciendo que casarse conmigo había hecho su vida mucho más difícil que cuando era soltero. Dijo que antes de mí podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y ahora tenía que pensar en alguien más todo el tiempo. Dijo que tener una esposa era como tener un segundo trabajo que nunca pidió. Realmente enumeró todas las formas en que había hecho su vida difícil. Tener que enviar mensajes cuando llegaría tarde, tener que considerar mi opinión en las compras, tener que asistir a mis eventos de trabajo, tener que pasar tiempo con mi familia, tener que recordar fechas y cumpleaños. Dijo que los solteros lo tenían mucho más fácil, y envidiaba a sus amigos no casados que tenían libertad. Pregunté si quería el divorcio y dijo no, eso sería demasiada molestia. Solo quería que dejara de hacer su vida tan complicada. Así que decidí dejar de ser su esposa. No legalmente, solo prácticamente. Dejé de hacer todo lo que haría una esposa. La mañana siguiente, no le hice su café, ni empaqué su almuerzo como había hecho todos los días durante 7 años. Carlos preguntó dónde estaba su almuerzo, y dije que hacerlo complicaría su vida. Dejé de lavar su ropa, dejé de recoger su tintorería, dejé de hacer la cena. Cuando se quejó de que no tenía nada limpio que ponerse, dije que lavar su ropa haría su vida más difícil, ya que tendría que estar agradecido. Dejé de planear cualquier cosa. El cumpleaños de su madre llegó y pasó sin tarjeta, porque recordar habría sido demasiada presión para él. Su jefe nos invitó a cenar, y no respondí, porque coordinar horarios complicaría las cosas. Sus amigos preguntaron por qué nunca salía más, y les dije que Carlos encontraba que tener una esposa alrededor hacía todo más difícil. Dejé de dar apoyo emocional. Cuando tuvo un día terrible en el trabajo y quería desahogarse, dije que escuchar podría hacerlo sentir obligado a preguntar sobre mi día también, y eso sería complicado. Cuando estaba enfermo, no le traje medicina o sopa porque cuidarlo podría hacerlo sentir como si me debiera cuidado a cambio. Dejé de manejar la gestión del hogar. Las cuentas quedaron sin pagar porque no quería agobiarlo con discusiones financieras. El refrigerador se quedó vacío porque planear las compras juntos sería demasiado complejo. La casa se ensució porque discutir la división de tareas haría su vida más difícil. Cuando su hermano preguntó por qué nuestra casa era un desastre, Carlos dijo que había dejado de limpiar, y su hermano preguntó por qué Carlos no podía limpiar su propia casa. Carlos comenzó a comer comida para llevar todas las noches, usar ropa, arrugada al trabajo, perderse fechas importantes. Sus compañeros de trabajo lo notaron y preguntaron si todo estaba bien en casa. Dijo que había dejado de hacer cosas de esposa, y su compañera de trabajo, Ana, dijo que sonaba como si hubiera estado dependiendo de trabajo no pagado y ahora estaba experimentando responsabilidades normales de adulto. Sus amigos solteros, que tanto envidiaba, vinieron y vieron el caos. Dijeron que sus lugares estaban limpios y organizados porque se cuidaban a sí mismos como adultos. Carlos dijo que era diferente porque tenía una esposa que debería estar haciendo esas cosas. Su amigo Miguel, que realmente era soltero, dijo que esa era exactamente la actitud privilegiada que mantendría a Carlos indefenso para siempre. El punto de quiebre fue cuando la madre de Carlos, Carmen, vino a quedarse una semana. Llamó un mes antes, y Carlos se olvidó de decirme porque usualmente yo manejaba las visitas de su familia. Llegó a una casa sucia, sin cuarto de huéspedes preparado, sin comida en el refrigerador. Carlos trató frenéticamente de limpiar mientras ella se quedó parada horrorizada. Me rogó que ayudara y dije que eso complicaría su vida con expectativas. Carmen preguntó qué estaba pasando, y Carlos dijo que había dejado de ser una esposa adecuada. Carmen preguntó qué significaba eso, y Carlos explicó cómo había hecho su vida más difícil con todos mis deberes de esposa, así que había dejado de hacerlos. Carmen lo miró fijamente. Luego preguntó si se estaba quejando seriamente de que tener una pareja que cocinara, limpiara y lo cuidara estaba haciendo su vida difícil. Preguntó si sabía por lo que había pasado criándolo sola después de que su padre se fuera, haciendo todo sola mientras trabajaba 2 empleos. Dijo que Carlos no tenía idea de cómo se veía realmente una vida difícil. Carmen pasó su visita enseñándole a Carlos habilidades básicas de vida que nunca había aprendido, porque siempre había hecho todo yo. Le enseñó a usar la lavadora, preparar comidas, limpiar un baño. Estaba disgustada de que su hijo de 35 años no pudiera funcionar sin una mujer sirviéndole. Le dijo que su padre había dicho lo mismo sobre el matrimonio siendo demasiado difícil justo antes de abandonarlos. Mientras Carmen le enseñaba a Carlos a cocinar comidas básicas, me dijo que debería dejarlo. Dijo que había fallado como madre criando a un hombre que pensaba que la sociedad era una carga. Carlos la escuchó y comenzó a llorar. La voz de Carlos se quebró mientras repetía que no quería ser como su padre. Observé desde la puerta mientras Carmen doblaba su ropa en la maleta con movimientos bruscos y enojados. Le dijo que entender no era suficiente, que yo merecía algo mejor que promesas hechas en pánico. Carlos se limpió la cara con la manga y preguntó qué debería hacer. Carmen cerró la cremallera de su bolsa y dijo que necesitaba crecer y descubrir cómo ser una pareja real, no un niño que necesitaba que su esposa lo maternara. Tomó su maleta y pasó junto a él sin otra palabra. La puerta de entrada se cerró detrás de ella y la casa se sintió diferente en el silencio que dejó. Carlos se sentó en la mesa de la cocina rodeado de platos sucios, bolsas de comida para llevar arrugadas y correspondencia sin abrir. Miró sus manos y preguntó qué podía hacer para arreglar esto. Me apoyé contra el mostrador y le dije que no sabía si se podía arreglar. El problema no eran solo las tareas domésticas o las tareas que había dejado de hacer. El problema era que había visto toda nuestra sociedad como una carga en lugar de algo valioso. Abrió la boca como si quisiera discutir,
Luego la cerró y miró hacia abajo. Asintió lentamente y no dijo nada más. Esa noche, Carlos agarró una almohada y una manta sin que yo dijera nada. Fue al sofá y lo escuché acomodándose mientras subía las escaleras sola. Me acosté en nuestra cama mirando al techo pensando en las palabras de Carmen. Parte de mí quería hacer mi propia maleta e irme como ella lo había hecho. Otra parte recordaba al hombre con quien me casé hace 7 años, el que solía reír conmigo y tomar mi mano durante las películas. Me pregunté si esa persona aún existía en algún lugar debajo de todo este lío, o si me había estado engañando todo este tiempo. La luz de la mañana entró por la ventana del dormitorio y encontré a Carlos parado en la cocina, pareciendo que no había dormido. Trató de limpiar, pero los platos aún tenían grasa y los mostradores se sentían pegajosos bajo mi mano. La puerta del lavaplatos colgaba abierta con platos apilados incorrectamente adentro. Se veía exhausto y perdido como un niño que había hecho su mejor esfuerzo y había fallado de todos modos. No le agradecí, ni le dije que lo había hecho mal. Solo serví mi café, agarré mi bolso y me dirigí al trabajo. Mi teléfono sonó durante el almuerzo y el nombre de Isa apareció en la pantalla. Preguntó dónde había estado porque no había tenido noticias mías en semanas. Me senté en mi auto en el estacionamiento y le conté todo sobre el comentario de Carlos, sobre mí dejando todos los deberes de esposa, sobre Carmen apareciendo y enseñando a su hijo adulto cómo usar una lavadora. Isa se enojó en mi nombre y dijo que Carlos sonaba como un niño que solo se preocupaba cuando su mami aparecía para regañarlo. Su enojo se sintió bien, como si alguien finalmente entendiera cuán herida estaba, pero también me hizo preguntarme si estaba siendo demasiado suave al no llamar a un abogado de inmediato. Pasé por la puerta principal esa noche y abrí el refrigerador para encontrar contenedores de plástico alineados en filas. Cada uno tenía una etiqueta en la escritura de Carlos, mostrando lo que Carmen le había enseñado a hacer: pollo con arroz, pasta con salsa, salteado simple. La comida se veía básica pero comestible, y había hecho suficiente para toda la semana. Carlos apareció en la entrada y me dijo nerviosamente que había seguido todas sus instrucciones exactamente. Dijo que escribió todo para no olvidar ningún paso. Nos sentamos uno frente al otro en la cena comiendo el pollo con arroz sorprendentemente decente. Carlos comenzó a disculparse otra vez y levanté mi mano para detenerlo. Le dije que no quería disculpas ahora mismo. Lo que quería era ver esfuerzo real a través del tiempo, no promesas impulsadas por el pánico hechas porque su madre le había gritado. Se veía herido pero asintió y dijo que tenía sentido. Comimos el resto de la comida en silencio. Los próximos días crearon un patrón nuevo y extraño en nuestra casa. Carlos hizo lavandería, y sus camisas blancas salieron rosadas porque las había mezclado con una toalla roja. Fregó el baño, pero dejó rayas por todo el espejo y residuos de jabón en las esquinas. Fue de compras con una lista, y regresó a casa sin la mitad de las cosas que realmente necesitábamos. Lo observé luchar y equivocarse e intentar de nuevo. Cada vez que quería intervenir y mostrarle la forma correcta o criticar lo que había hecho mal, me mordí la lengua y me alejé. Tenía que aprender esto él mismo. El timbre sonó un miércoles por la tarde y lo abrí para encontrar a Ana de la oficina de Carlos, sosteniendo una carpeta de documentos. Se disculpó por pasar sin anunciar, pero dijo que Carlos los había dejado en el trabajo. La invité a pasar y escuché sonidos del baño. Ana caminó por el pasillo y se detuvo en la entrada. Carlos estaba en manos y rodillas fregando la bañera con su teléfono apoyado en el inodoro reproduciendo un tutorial de YouTube. Ana captó mi mirada y me dio un asentimiento de aprobación antes de irse. Me di cuenta entonces de que otras personas estaban observando para ver si su cambio era real o solo un show que estaba montando. 2 semanas después de que Carmen se fuera, el hermano de Carlos llamó a mi teléfono en lugar del suyo. Preguntó si todo estaba bien porque Carlos había parecido realmente conmocionado durante su última conversación. Le dije honestamente que estábamos resolviendo las cosas y que Carlos estaba aprendiendo lo que la sociedad adulta realmente requería. Su hermano se quedó callado por un momento. Luego admitió que siempre había pensado que Carlos lo tenía demasiado fácil conmigo haciendo todo. Dijo que su propia esposa le había dicho lo mismo después de escuchar sobre nuestra situación. Le agradecí por preguntar y colgué, preguntándome cuántas personas habían notado la actitud privilegiada de Carlos a lo largo de los años. Encontré la oficina de Michelle Brand un jueves por la mañana, después de buscar en línea terapeutas especializados en problemas matrimoniales. La sala de espera tenía sofás grises suaves y revistas que nadie leía nunca. Y llené formularios preguntando sobre mi historial de salud mental y qué me trajo allí. Michelle era más joven de lo que esperaba, tal vez 40, con anteojos y una forma tranquila de mirarme que me hizo sentir como si realmente quisiera escuchar lo que tenía que decir. Le conté sobre el comentario de Carlos de que el matrimonio hacía su vida más difícil, sobre cómo había dejado de hacer todo, sobre la visita de Carmen y el colapso de Carlos. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente, y cuando terminé, me preguntó qué quería realmente de mi matrimonio. La pregunta me detuvo en frío, porque me di cuenta de que había estado tan enfocada en lo que no quería, que no había pensado en lo que sí quería. No quería ser dada por sentada. No quería ser vista como una carga. No quería hacer todo sola. Pero, ¿qué quería realmente? Michelle me ayudó a entender que antes de poder evaluar si los esfuerzos de Carlos eran reales, necesitaba descubrir mis propias necesidades. Me dio tarea de escribir cómo se vería una buena sociedad para mí. No lo que no debería ser, sino lo que debería ser. Esa noche, Carlos preguntó si podíamos hablar sobre nuestro matrimonio, y todo mi cuerpo se tensó, porque estaba cansada de la misma conversación. Pero estuve de acuerdo y establecí reglas básicas primero. Tenía que escuchar sin ponerse a la defensiva,
sin hacer excusas, sin volteármelo. Asintió y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, manos entrelazadas como si se estuviera preparando para un impacto. Le dije que cuando dijo que el matrimonio hacía su vida más difícil, reveló algo que había estado tratando de no ver durante años. Me veía como una obligación en lugar de una pareja que eligió. Cada cosa que había enumerado como una carga. Enviar mensajes cuando llegaría tarde, considerar mi opinión, asistir a mis eventos de trabajo, pasar tiempo con mi familia, recordar fechas, todas eran formas en que lo amaba a través de acciones, y daba todo por sentado como si fuera un trabajo que se suponía que debía hacer en lugar del cuidado que estaba eligiendo dar. Comenzó a llorar otra vez, lágrimas corriendo por su cara mientras trataba de hablar. Admitió que nunca había pensado en eso de esa manera, que solo había estado comparando su vida con sus amigos solteros, sin considerar lo que estaría perdiendo. Le dije que ese era exactamente el problema, porque valoraba la libertad de sus amigos más que nuestra sociedad. Preguntó cómo podía mostrarme que valoraba lo que tenemos, y dije que no lo sabía todavía, pero el tiempo lo diría. La conversación nos dejó a ambos exhaustos, sentados en silencio en extremos opuestos de la mesa. La semana siguiente, Carlos se mantuvo al día con las tareas del hogar, y lo observé de cerca para ver si el esfuerzo se desvanecería. Su lavandería dejó de salir rosada porque había aprendido a separar los colores apropiadamente. Su limpieza del baño se volvió más minuciosa, no más rayas en el espejo o residuos de jabón en las esquinas. Comenzó a revisar la lista de compras 2 veces antes de ir de compras, y regresó a casa con todo lo que realmente necesitábamos. Las mejoras eran pequeñas, pero eran consistentes, y eso importaba más que si de repente se hubiera vuelto perfecto. Noté que estaba desarrollando rutinas, haciendo lavandería los miércoles, limpiando el baño los sábados. Llegué a casa un día para encontrar el camión de un técnico en nuestro camino de entrada, y Carlos parado en la cocina viéndose avergonzado. Explicó que había llamado a alguien para arreglar cosas alrededor de la casa que habían estado rotas durante meses, cosas que le había pedido que manejara repetidamente antes. El grifo que goteaba en el baño de huéspedes que goteaba constantemente, la puerta del gabinete suelta que colgaba torcida y no se cerraba bien, la repisa del armario rota que se había derrumbado bajo el peso de nuestra ropa de invierno. El técnico estaba trabajando en la lista, y Carlos admitió que había estado ignorando mis solicitudes porque no veía el mantenimiento del hogar como su responsabilidad. Pensó que si algo se rompía, o lo arreglaría yo misma, o lo molestaría lo suficiente para que eventualmente lo resolviera. Ahora entendía que ignorar estas cosas significaba que tenía que vivir con cosas rotas o hacer todo yo misma. El técnico terminó y le entregó la factura a Carlos, y lo vi hacer una mueca por el costo, pero la pagó sin quejarse. El amigo de Carlos, Miguel, vino por una cerveza el sábado por la tarde, y se sentaron en el patio trasero mientras yo estaba adentro doblando ropa. Podía escucharlos hablar por la ventana abierta, sus voces llevándose por el patio. Miguel preguntó cómo iban las cosas con la situación matrimonial, y Carlos se rió, pero sonó cansado. Admitió que era humillante darse cuenta de cuánto no sabía sobre manejar su propia vida. Miguel le dijo honestamente que parecía más como un adulto real ahora, en lugar de un adolescente con una esposa que actuaba como su mamá. Carlos no discutió, solo dijo, sí, eso probablemente era exacto. Hablaron sobre la novia de Miguel y cómo dividían todo equitativamente. Y Carlos hizo preguntas sobre cómo decidían quién hacía qué. Miguel explicó que solo hablaban sobre eso como adultos y descubrían qué tenía sentido basándose en sus horarios y preferencias. Carlos dijo que sonaba tan obvio, pero nunca había abordado el matrimonio de esa manera. Me alejé de la ventana antes de que pudieran verme escuchando. Durante mi siguiente sesión de terapia con Michelle, me preguntó si había visto cambio genuino o solo ansiedad de rendimiento temporal, y tuve que pensar cuidadosamente sobre la diferencia. El esfuerzo parecía real, porque Carlos lo estaba manteniendo consistentemente durante semanas ahora, no solo haciendo cosas cuando pensaba que yo estaba mirando, pero tenía miedo de confiar porque no quería volver a ser dada por sentada. Michelle preguntó, ¿qué me ayudaría a sentirme más segura confiando de nuevo? Y me di cuenta de que necesitaba que reconociera el trabajo emocional, no solo que hiciera las tareas. Cualquiera podía aprender a lavar ropa y limpiar un baño. Lo que necesitaba era que entendiera todo el trabajo invisible que había estado haciendo durante años. La carga mental de recordar y planear y manejar todo. Michelle asintió y dijo que esa era una necesidad razonable, y sugirió que hablara con Carlos sobre eso directamente. Esa noche, le dije a Carlos que necesitábamos hablar sobre el trabajo invisible que había estado haciendo más allá de las tareas domésticas. Se veía confundido al principio, su frente arrugándose como si no entendiera lo que quería decir. Comencé a enumerar ejemplos, recordar el cumpleaños de su madre y comprar la tarjeta y el regalo, manejar las relaciones familiares y hacer seguimiento de quién necesitaba una llamada telefónica o visita, programar citas médicas y mantener nuestros registros médicos organizados, rastrear cuándo las facturas vencían y asegurarme de que se pagaran a tiempo, planear comidas para la semana y asegurarme de que tuviéramos comestibles, recordar los nombres y edades de los hijos de nuestros amigos para poder preguntar por ellos, mantener registro de cuándo el auto necesitaba cambios de aceite y rotación de neumáticos, notar cuándo nos estábamos quedando sin suministros domésticos antes de que realmente se acabaran. Estaba genuinamente conmocionado mientras seguía hablando, su boca abierta como si nunca hubiera considerado nada de esto. Admitió que pensó que estas cosas simplemente pasaban automáticamente, como si la casa tuviera algún tipo de sistema mágico que mantenía todo funcionando. Le dije que ese sistema era yo gastando energía mental todos los días, rastreando y planeando y recordando para que él no tuviera que pensar en nada de eso. Carlos me pidió que le mostrara cómo compartir esta carga mental porque quería aprender.
Sacó su teléfono y abrió la aplicación de calendario. Y pasamos la noche repasando todo lo que yo rastreaba mentalmente. Cumpleaños para ambas familias, aniversarios de parientes, citas médicas, revisiones dentales, horarios de mantenimiento del auto, fechas de vencimiento de facturas, renovaciones de suscripciones, cuándo reemplazar filtros de aire, cuándo programar servicio de caldera. Estaba abrumado por cuánto había estado manejando invisiblemente, escribiendo todo en el calendario con manos temblorosas. Siguió diciendo que no tenía idea, que solo asumió que me gustaba recordar estas cosas, o que no era difícil para mí. Expliqué que era difícil, que tomaba energía mental constante, y que lo había estado haciendo sola durante 7 años. Mientras él disfrutaba no tener que pensar en nada de eso, vi verdadero entendimiento amanecer en sus ojos, esa mirada de horror por lo que había estado ciego. 3 semanas después de la visita de 1900 en Carmen, mi teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla. Pidió hablar conmigo en privado, y caminé al dormitorio y cerré la puerta. Carmen dijo que había estado pensando en nuestra conversación y quería verificar cómo estaba. Me dijo que hablaba en serio sobre que yo merecía algo mejor y que si Carlos no estaba mostrando cambio real sostenido, no debería quedarme por obligación. Aprecié su honestidad y le dije que estaba observando cuidadosamente para ver si el crecimiento continuaba. Hizo preguntas específicas sobre lo que estaba haciendo, qué tan consistentemente estaba manteniendo los esfuerzos, si se estaba poniendo a la defensiva o haciendo excusas. Respondí honestamente que parecía estar genuinamente intentando y que los cambios habían sido consistentes durante semanas. Dijo que eso era bueno, pero que siguiera observando porque algunos hombres podrían fingirlo por un tiempo antes de regresar. Le prometí que lo haría, y me hizo prometer que la llamaría si necesitaba apoyo o quería irme. La conversación me hizo sentir protegida de una manera que mi propia madre nunca había hecho. Terminé la llamada con Carmen y puse mi teléfono en la mesita de noche. Carlos estaba parado en la entrada cuando me di vuelta, su cara pálida y sus manos temblando ligeramente a sus lados. Preguntó si estaba planeando dejarlo, su voz apenas por encima de un susurro. Me senté en el borde de la cama y le dije honestamente que no había decidido todavía porque necesitaba ver si este cambio era real o solo pánico temporal. Se veía como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago, sus hombros cayendo mientras se apoyaba contra el marco de la puerta. Expliqué que tenía que saber si realmente estaba creciendo como persona o solo actuando porque su madre lo había asustado. Asintió lentamente y dijo que entendía que seguiría probándose a sí mismo por todo el tiempo que fuera necesario. Lo observé caminar de vuelta por el pasillo con la cabeza gacha, y parte de mí se sintió mal por ser tan directa, mientras otra parte sabía que tenía que protegerme. La mañana siguiente, me desperté para encontrar el baño abastecido con rollos de papel higiénico frescos bajo el lavabo, algo que siempre había manejado antes sin que él notara que nos estábamos quedando sin. Durante los próximos días, noté más cosas pequeñas que mostraban que estaba prestando atención a nuestro hogar de maneras que nunca había hecho antes. La basura salía antes de desbordarse, el reciclaje se clasificaba apropiadamente. El jabón para platos se reemplazaba antes de que la botella se vaciara completamente. Estos no eran grandes gestos dramáticos, pero significaban algo porque mostraban que realmente estaba mirando sus alrededores en lugar de caminar por la vida ciego a todo lo que había estado manejando. No lo elogié por hacer tareas básicas de adulto, pero sí reconocí el esfuerzo cuando preguntó si lo había notado. Se veía aliviado cuando dije que sí, como si hubiera estado preocupado de que no viera los pequeños cambios que estaba haciendo. Una semana después, mi amiga Isa llamó e invitó a ambos a cenar en su casa, diciendo que quería ver cómo estábamos. Acepté, porque sabía que sería honesta conmigo sobre lo que observara. Nos presentamos el sábado por la noche con una botella de vino, e Isa nos recibió en la puerta con su calidez usual. Su esposo estaba en la cocina terminando la cena, y observé la cara de Carlos mientras veía a un hombre cocinando, mientras su esposa entretenía a los invitados. Nos sentamos en su sala de estar, e Isa preguntó cómo iban las cosas, sus ojos moviéndose entre nosotros con preocupación obvia. Carlos respondió primero, explicando que había estado aprendiendo mucho sobre manejar un hogar y ser una pareja real. El esposo de Isa salió con aperitivos, y Carlos inmediatamente comenzó a hacerle preguntas sobre cómo dividían sus tareas domésticas. Me senté y escuché mientras hablaban sobre su sistema para hacer compras, planear comidas y horarios de limpieza. Carlos estaba genuinamente comprometido, tomando notas mentales y haciendo preguntas de seguimiento. Isa captó mi mirada y levantó las cejas ligeramente, y pude decir que estaba cautelosamente impresionada, pero aún escéptica. Después de la cena, mientras los hombres limpiaban la cocina juntos, Isa me llevó aparte al porche trasero y me dijo que podía ver que Carlos estaba intentando, pero me advirtió que no lo dejara regresar a los viejos patrones una vez que el miedo se desvaneciera. Aprecié su honestidad y le dije que estaba observando cuidadosamente por cualquier señal de que su esfuerzo estuviera disminuyendo. Apretó mi mano y dijo que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme, en lugar de solo aceptar sus disculpas y seguir adelante. El viaje a casa fue silencioso pero no incómodo, y pude decir que Carlos estaba pensando en todo lo que había aprendido viendo al esposo de Isa. Unos días después, Carlos llegó del trabajo a casa y me encontró en la sala leyendo. Se sentó frente a mí y dijo que había estado pensando en ir a terapia de pareja juntos, porque quería ayuda profesional para entender cómo ser una mejor pareja. Me sorprendí genuinamente de que lo hubiera sugerido primero, en lugar de que yo tuviera que arrastrarlo allí. Pregunté si hablaba en serio sobre la terapia o si era otro gesto temporal.
Sacó su teléfono para mostrarme que ya había investigado terapeutas en nuestra área. Había hecho una lista de 3 consejeros matrimoniales altamente recomendados y preguntó si miraría sus perfiles con él. Estuve de acuerdo porque sugerir terapia mostró que entendía que esto era más grande que solo hacer tareas domésticas y seguir una lista de tareas. Pasamos la noche leyendo reseñas y mirando credenciales y eventualmente nos decidimos por Nathaniel Guerrero. Carlos llamó la mañana siguiente y programó nuestra primera cita para la semana siguiente. Los días antes de nuestra primera sesión se sintieron pesados de expectativa, como si estuviéramos a punto de abrir una puerta que no podríamos cerrar de nuevo. Cuando llegó el día de la cita, fuimos a la oficina de Nathaniel en autos separados porque ambos veníamos del trabajo. La sala de espera era pequeña y tranquila, con paredes grises suaves y sillas cómodas. Nathaniel salió a saludarnos puntualmente. Un hombre en sus 40 con ojos amables y un apretón de manos firme. Su oficina tenía ventanas grandes y 2 sofás, enfrentándose con su silla posicionada entre ellos. Nos pidió que nos sentáramos donde nos sintiéramos cómodos, y elegí un sofá, mientras Carlos se sentó en el otro. Nathaniel comenzó pidiendo a cada uno que explicara qué nos había traído allí. Observé la cara de Carlos mientras comenzó a describir su comportamiento durante los últimos 7 años. Le contó a Nathaniel sobre su comentario de que el matrimonio hacía su vida más difícil, sobre darme por sentada, sobre ser completamente incapaz de funcionar cuando dejé de hacer todo por él. Su voz tembló mientras hablaba, y su cara se ruborizó con vergüenza obvia al tener que decir estas cosas en voz alta a un extraño. Nathaniel escuchó sin interrumpir, su expresión neutral pero atenta. Cuando Carlos terminó, Nathaniel se volvió hacia él y preguntó por qué pensaba que su conveniencia había importado más que la sociedad. Carlos abrió la boca para responder, la cerró, luego intentó de nuevo. Luchó por encontrar palabras que no sonaran como excusas, y pude verlo trabajando la pregunta en tiempo real. Nathaniel presionó más, preguntando si Carlos había considerado lo que su esposa estaba sacrificando mientras él disfrutaba su libertad de responsabilidad. Carlos admitió que no había pensado en eso de esa manera, que había estado completamente ciego a lo que yo estaba renunciando para hacer su vida más fácil. Lo que más me sorprendió fue que no se puso a la defensiva o trató de justificar su comportamiento. Solo se sentó allí tomando las preguntas difíciles y admitiendo que no tenía buenas respuestas. Nathaniel me pidió que compartiera mi perspectiva y expliqué lo agotante que había sido cargar toda la carga mental y emocional de nuestro matrimonio sola. Describí los años de sentirme invisible y no apreciada, de ser tratada como un proveedor de servicios en lugar de una pareja. Nathaniel asintió y dijo que estaba escuchando a 2 personas que habían estado viviendo en matrimonios completamente diferentes. Una persona haciendo todo el trabajo mientras la otra seguía ajena. Nos dio tarea antes de irnos, instruyendo a cada uno a escribir lo que necesitábamos del matrimonio y lo que estábamos dispuestos a dar. Dijo que no podíamos discutirlo entre nosotros hasta nuestra próxima sesión. Pasé los próximos días pensando en su tarea, sentada con mi cuaderno, y tratando de separar lo que realmente necesitaba de lo que había estado aceptando. Escribí respeto y aprecio en la parte superior de mi lista de necesidades. Luego, agregué verdadera sociedad, donde ambas personas contribuían igualmente. Me di cuenta mientras escribía que me había conformado con mucho menos que un matrimonio real, aceptando migajas de atención y llamándolo amor. Mi lista de lo que estaba dispuesta a dar incluía apoyo emocional, compañía y responsabilidad compartida. Pero también escribí que necesitaba que esas cosas fueran correspondidas. Cuando llegó nuestra próxima sesión, me sentí nerviosa de compartir lo que había escrito, preocupada de que nuestras listas fueran tan diferentes que nos diéramos cuenta de que queríamos cosas completamente incompatibles. Nathaniel nos hizo leer nuestras listas en voz alta, y fui primero porque Carlos se veía aterrorizado. Mi lista se enfocaba en necesidades emocionales como respeto, aprecio y sociedad genuina, que iba más allá de solo completar tareas. Cuando Carlos leyó su lista, me impactó lo diferente que era de la mía. Sus necesidades eran principalmente sobre apoyo emocional y compañía, cosas que había estado proporcionando todo el tiempo sin recibir nada a cambio. Su lista de lo que daría incluía todas las tareas prácticas que había estado evitando, como cocinar, limpiar, lavandería y manejo del hogar. Nathaniel señaló que habíamos estado operando en marcos completamente diferentes, que yo había estado pidiendo sociedad emocional, mientras Carlos se había enfocado en la distribución de tareas. Explicó que ambos eran importantes, pero que habíamos estado hablando sin entendernos porque ni siquiera estábamos discutiendo las mismas cosas. Nathaniel pasó el resto de la sesión explicando conceptos como trabajo emocional y carga mental, usando ejemplos específicos de nuestro matrimonio que hicieron que Carlos se estremeciera físicamente. Describió cómo había estado rastreando todo desde el cumpleaños de su madre hasta el horario de cambio de aceite del auto, mientras Carlos caminaba por la vida, asumiendo que estas cosas simplemente pasaban mágicamente. Habló sobre el trabajo invisible de notar lo que necesita hacerse, planear cómo hacerlo y recordar hacerlo. La cara de Carlos se volvió más horrorizada con cada ejemplo mientras reconocía su propio comportamiento en todo lo que Nathaniel describía. Antes de irnos, Nathaniel nos asignó nueva tarea. Le dio a Carlos una lista de artículos y libros sobre equidad de sociedad, y le dijo que los leyera cuidadosamente. Me dio recursos sobre reconstruir confianza después de que ha sido rota y cómo saber si el cambio de alguien es genuino. Ambos teníamos lectura que hacer que iba mucho más profundo que solo descubrir quién debería lavar los platos. Unos días después, Carlos me encontró en la cocina haciendo la cena y preguntó si podíamos hablar. Bajé la estufa y le di mi atención. Dijo que había terminado de leer los materiales que Nathaniel había asignado y que finalmente entendía por qué su comentario sobre el matrimonio, haciendo la vida más difícil,
había sido tan devastador. Explicó que podía ver ahora que había estado tratando nuestra sociedad como un servicio que estaba recibiendo en lugar de una relación que estaba construyendo con otra persona. Escuché mientras hablaba sobre el concepto de trabajo no pagado y cómo había estado beneficiándose de mi trabajo durante años sin reconocerlo o apreciarlo. Dijo que los artículos habían usado los mismos ejemplos exactos de nuestra vida y lo había hecho sentir mal ver su comportamiento descrito como un patrón común de esposos privilegiados. Le dije que entender era bueno, pero el cambio sostenido a través del tiempo era lo que realmente importaba. Asintió y dijo que sabía eso, que no esperaba que lo perdonara solo porque había leído algunos artículos y tuvo algunas realizaciones. Durante el mismo periodo, noté que estaba durmiendo mejor por la noche y sintiéndome menos ansiosa durante el día. El estrés constante de fondo de manejar todo sola se había aliviado lo suficiente como para que realmente pudiera relajarme. El espacio mental que se abrió cuando no estaba rastreando cada detalle de nuestro hogar por mí misma fue sorprendente y un poco abrumador. No me había dado cuenta de lo exhausta que había estado durante años, cuánta energía tomaba ser la única persona manteniendo nuestra vida unida. En mi próxima sesión de terapia individual con Michelle, le conté sobre los cambios, y me ayudó a ver que había estado tan ocupada compensando por Carlos que había perdido completamente el rastro de mis propias necesidades. Me preguntó qué quería hacer con toda esta energía mental recién encontrada, y me di cuenta de que no tenía idea porque había olvidado cómo se sentía tener espacio para mí misma. Michelle me ayudó a entender que reclamar el espacio mental era solo el comienzo, y que necesitaba descubrir lo que realmente quería de mi vida y mi matrimonio. Comencé a mantener un diario donde escribía cosas que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo porque estaba demasiado ocupada manejando la vida de Carlos junto con la mía. La lista creció más larga cada día e incluía cosas como tomar una clase de cerámica, aprender a hablar francés, unirme a un club de libros, viajar a lugares que Carlos nunca había querido visitar. Mirar esa lista me hizo dar cuenta de cuánto de mí misma había renunciado sin siquiera notarlo sucediendo durante 7 años. El teléfono de Carlos sonó en altavoz una noche mientras lavaba platos, y la voz de Carmen llenó la cocina haciéndole preguntas detalladas sobre lo que había logrado esa semana. Preguntó si había recordado limpiar el baño, si había hecho preparación de comidas para la próxima semana, si había programado el cambio de aceite del auto. Carlos respondió cada pregunta mientras fregaba una sartén, su voz cansada pero paciente mientras explicaba lo que había aprendido y en lo que aún estaba trabajando. Carmen le dijo que estaba orgullosa de sus esfuerzos, pero le recordó que tenía años de darme por sentada que compensar. Me paré en la entrada escuchándola responsabilizarlo y me sentí agradecida de que llamara cada semana para verificar su progreso, porque significaba que no podía simplemente regresar a los viejos patrones cuando las cosas se volvieran cómodas de nuevo. Carlos vino a mí unas 6 semanas después de que todo se hubiera desmoronado y preguntó si estaría libre el viernes por la noche, porque quería llevarme a algún lugar. Pregunté qué tenía en mente y dijo que era una sorpresa, pero que había manejado toda la planificación y arreglos. El viernes llegó y Carlos nos llevó a un restaurante que había mencionado querer probar meses atrás, un lugar que claramente había investigado y llamado con anticipación para hacer reservaciones. La noche fue agradable con buena comida y conversación fácil, y pude ver cuánto esfuerzo había puesto en planear algo social sin mi entrada o manejo por primera vez en todo nuestro matrimonio. Pero mantuve mi guardia alta durante toda la cena porque tenía miedo de que si me permitía disfrutar completamente este momento, me estaría preparando para la decepción cuando dejara de intentar. Nos sentamos en la oficina de Nathaniel la semana siguiente para nuestra sesión regular de terapia, y me preguntó directamente qué me ayudaría a sentirme más segura siendo vulnerable con Carlos de nuevo. Le dije honestamente que tenía miedo porque cada vez que me había ablandado en el pasado, Carlos lo había tomado como permiso para dejar de intentar y terminaba cargando todo sola de nuevo. Carlos inmediatamente prometió que no dejaría que eso pasara esta vez. Pero Nathaniel lo detuvo y señaló que las promesas no eran suficientes cuando la confianza había sido rota tan mal. Dijo que reconstruir confianza requería acción consistente a través del tiempo, no solo palabras o buenas intenciones. Pasamos el resto de la sesión discutiendo formas concretas en que Carlos podía demostrar confiabilidad, cosas como mantener sus contribuciones domésticas durante meses sin retroceder, continuar notando y abordar tareas sin recordatorios, y verificar regularmente cómo me sentía, en lugar de asumir que todo estaba bien. Carlos comenzó a verificar conmigo antes de hacer planes con sus amigos, y al principio, pensé que estaba pidiendo permiso como un niño, pero explicó que no estaba preguntando si podía salir. Estaba coordinando horarios para asegurarse de que ambos estuviéramos manejando nuestro tiempo de manera justa, y que ninguno de nosotros se quedara atascado manejando todo mientras el otro se divertía. Este pequeño cambio de asumir que su tiempo era completamente suyo, a reconocer que compartíamos nuestras vidas, juntos significó más de lo que probablemente se daba cuenta. Tuve un día particularmente difícil en el trabajo tratando con un cliente difícil que seguía cambiando requisitos y culpándome por retrasos que no podía controlar. Llegué a casa exhausta y frustrada, lista para manejar la cena y las tareas nocturnas como siempre hacía. Pero Carlos miró mi cara una vez y me dijo que me sentara mientras él manejaba todo. Ordenó comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Me preparó un baño con las sales de baño especiales. Nathaniel preguntó durante nuestra próxima sesión de terapia si estábamos listos para discutir intimidad y reconexión, e inmediatamente me tensé en mi silla porque no había querido estar físicamente cerca de Carlos mientras me sentía tan herida y enojada.
Carlos admitió que había tenido miedo de iniciar cualquier cosa porque no quería presionarme o hacerme sentir incómoda. Tuvimos una conversación honesta sobre reconstruir la intimidad física lentamente, y solo cuando me sintiera lista. Carlos me dijo una noche que había estado hablando con Miguel y sus otros amigos sobre matrimonio y sociedad, de maneras que nunca había hecho antes. Dijo que realmente había comenzado a preguntarles cómo mostraban aprecio por sus parejas y qué hacían para mantener sociedades iguales. Miguel aparentemente le había dicho directamente que había estado actuando como un soltero que por casualidad vivía con una mujer en lugar de como un esposo que había elegido una compañera de vida. Llegué a casa unas 2 horas después de que todo se hubiera desmoronado para encontrar a Carlos exhausto y orgulloso en nuestra casa impecablemente limpia. Había hecho limpieza profunda de cada habitación sin que se lo pidieran, incluyendo tareas que nunca esperé que notara, como limpiar los zócalos y limpiar detrás de los electrodomésticos. La casa se veía mejor de lo que había estado en años, y pude ver el costo físico que el trabajo le había cobrado. Me di cuenta de que estaba comenzando a tomar propiedad genuina de nuestro espacio compartido de una manera que nunca había hecho antes, tratándolo como su responsabilidad en lugar de algo que mágicamente se mantenía limpio. Le agradecí genuinamente por primera vez en semanas, y su cara se iluminó con alivio y felicidad al recibir mi aprecio. Nathaniel nos pidió a cada uno que describiera el crecimiento del otro durante nuestra próxima sesión de terapia. Escuché mientras Carlos articuló cómo había mantenido límites firmes, mientras aún le daba espacio para cambiar. Me describió como fuerte y justa, y dijo que estaba agradecido de que no me hubiera ido como probablemente merecía después de la forma en que me había tratado. Escucharlo reconocer mi fuerza me emocionó porque mostró que finalmente entendía lo que me había costado mantenerme firme. Describí a Carlos como genuinamente tratando de desaprender décadas de privilegio, y reconocí que el trabajo que estaba haciendo era más difícil de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta, porque requería remodelar completamente cómo se veía a sí mismo en nuestra relación. La compañera de trabajo de Carlos, Ana, le mencionó en el trabajo que parecía diferente últimamente, más presente y menos estresado, y preguntó qué había cambiado en su vida. Le contó honestamente sobre la crisis matrimonial y lo que estaba aprendiendo sobre sociedad y trabajo emocional. Ana le dijo después que su disposición a ser vulnerable y admitir que se había equivocado la impresionó más que si hubiera simplemente arreglado las cosas silenciosamente y pretendido que no había pasado nada. Carlos compartió esta conversación conmigo esa noche, y aprecié que fuera abierto sobre nuestras luchas en lugar de ocultarlas por vergüenza. Me encuentro observando a Carlos cargar el lavaplatos correctamente sin verificar un tutorial en su teléfono, y algo cambia dentro de mí. Ha estado haciendo esto por 2 meses seguidos ahora. No solo cuando estoy mirando, sino todo el tiempo según los platos que siempre están limpios cuando llego del trabajo. El cambio se siente menos como actuación y más como hábito real, lo que me asusta porque significa que podría tener que bajar mi guardia. Programo una sesión de emergencia con Michelle y le digo que estoy confundida sobre lo que estoy sintiendo. Me pide que describa la confusión, y explico que mi enojo se está desvaneciendo, pero estoy aterrorizada de que ablandarme hacia Carlos significa que estoy olvidando cuánto me lastimó. Michelle se inclina hacia adelante, y me dice que la confianza cautelosa no es lo mismo que olvidar, que puedo reconocer su crecimiento mientras aún me protejo de posibles retrocesos. Dice que las paredes que construí eran necesarias para la supervivencia, pero puedo decidir qué tan altas se mantengan ahora que el peligro inmediato ha pasado. Dejo su oficina sintiéndome como si tuviera permiso para sentir algo diferente a la ira pura sin ser débil o estúpida. Carlos saca el tema de renovar nuestros votos durante la cena una noche, tomándome completamente desprevenida con la boca llena de la pasta que había hecho desde cero. Explica rápidamente que no está diciendo que nuestro matrimonio está arreglado o que todo es perfecto, pero quiere comprometerse de nuevo a la sociedad con completo entendimiento de lo que eso realmente significa esta vez. Trago mi comida y lo miro fijamente a través de la mesa, tratando de descubrir si esto es genuino o solo otro gran gesto destinado a acelerar mi perdón. Ve mi cara y agrega que sabe que no estoy lista y no está presionando. Solo quería que supiera que está pensando en formas de marcar este cambio simbólicamente. Le digo tal vez algún día cuando haya pasado más tiempo y cuando esté segura de que el cambio es permanente, no solo 2 meses de esfuerzo impulsado por el pánico. Asiente y dice que es justo. Luego pregunta si quiero más pasta. Y aprecio que no presione o se ponga a la defensiva sobre mi vacilación. Carmen llama la semana siguiente diciendo que quiere visitar de nuevo. Y esta vez, Carlos realmente me dice inmediatamente. Y lo planeamos juntos como adultos. Llega a una casa limpia con sábanas frescas en la cama de huéspedes y comida en el refrigerador. Y observo sus ojos abrirse mientras camina por habitaciones que se ven vividas pero cuidadas. Carlos le da un recorrido, señalando cosas que ha aprendido a mantener, y ella lo abraza fuerte en el pasillo. Más tarde esa noche, mientras Carlos está afuera sacando la basura, Carmen me lleva a la cocina y me dice en privado que ve crecimiento real en su hijo. Dice que lamenta no haberlo criado mejor la primera vez, que había estado tan enfocada en la supervivencia después de que su padre se fuera, que había hecho demasiado por él, en lugar de enseñarle a hacer por sí mismo. Le digo que no es su culpa que Carlos tuviera que aprender estas lecciones de la manera difícil como hombre adulto. La noche siguiente, durante la visita de Carmen, Carlos cocina la cena para los 3, usando recetas que realmente ha dominado durante los últimos 2 meses, en lugar de solo seguir tutoriales. Se mueve por la cocina con confianza real ahora, sabiendo dónde está todo y cuánto tiempo toman las cosas sin verificar constantemente su teléfono. Carmen lo observa servir la comida, y sus ojos se ponen llorosos mientras se da cuenta de que su hijo de 35 años finalmente ha aprendido a alimentarse a sí mismo y a otros. Le dice que está orgullosa del hombre en que se está convirtiendo
y que la elección de su padre de abandonarlos no tiene que definir en quién se convierte Carlos. Carlos baja la cuchara de servir y le agradece por el amor duro que comenzó toda esta transformación, diciendo que necesitaba a alguien que le mostrara cuánto estaba actuando como su padre. Se abrazan frente a la estufa y siento algo abrirse en mi pecho observándolos. 3 meses después de que Carlos dijera que casarse conmigo hizo su vida más difícil. Tenemos nuestra conversación más honesta sobre si nuestro matrimonio realmente puede sobrevivir esto. Estamos sentados en el porche trasero después de que Carmen se ha ido a dormir, y le digo que veo sus esfuerzos y crecimiento, pero aún estoy herida por lo poco que me valoró antes. Explico que no puedo simplemente olvidar 7 años de ser dada por sentada. Carlos no interrumpe o hace excusas. Solo escucha con las manos dobladas en su regazo. Cuando termino, reconoce que mi dolor es completamente justo y que no puede deshacer los años de tratarme como ayuda no pagada en lugar de una pareja elegida. Dice que espera que le dé la oportunidad de construir algo mejor yendo hacia adelante, pero entiende si el daño es demasiado profundo para reparar. No le doy una respuesta esa noche porque genuinamente aún no lo sé, pero aprecio que no esté exigiendo perdón inmediato o resolución. En nuestra próxima sesión de terapia, Nathaniel nos pregunta cómo se vería nuestro matrimonio si decidimos quedarnos juntos, y pasamos la hora completa definiendo nuevos términos de sociedad. Discutimos división igual del trabajo con ambos, rastreando y manejando tareas domésticas, en lugar de que todo caiga sobre mí. Hablamos sobre compartir la carga mental de recordar fechas y manejar horarios y planificar con anticipación para eventos de la vida. Acordamos aprecio mutuo, donde ambos reconocemos lo que el otro contribuye, en lugar de darlo por sentado. Carlos sugiere verificaciones regulares para prevenir regresar a viejos patrones y agrego que necesitamos revisiones trimestrales de nuestros sistemas domésticos para asegurarnos de que aún funcionen. Nathaniel nos ayuda a crear un acuerdo escrito sobre manejo doméstico que revisitaremos cada 3 meses, y tenerlo por escrito lo hace sentir más real y responsable. Ambos firmamos el documento al final de la sesión, y Nathaniel mantiene una copia en nuestro archivo. La semana siguiente, le digo a Carlos que estoy dispuesta a trabajar activamente en reconstruir nuestro matrimonio, en lugar de solo observarlo tratar de arreglar las cosas solo, y toda su cara se ilumina de alivio. Explico que esto no significa que todo está bien, o que no sigo herida, pero estoy lista para participar en el proceso de reparación en lugar de quedarme al margen. Acordamos seguir yendo a terapia semanalmente, mantener todos nuestros nuevos sistemas domésticos sin volvernos perezosos, y comunicarnos honestamente sobre necesidades y resentimientos antes de que se acumulen en explosiones. Se siente como si estuviéramos empezando de nuevo en algunos aspectos, pero con una base mucho mejor de la que teníamos la primera vez. Carlos extiende su mano hacia la mía a través del sofá, y le permito tomarla, y nos sentamos allí silenciosamente por un rato, solo tomados de la mano como solíamos hacer cuando empezamos a salir. Carlos planea un viaje de fin de semana para reconectarnos lejos de la casa y todas sus asociaciones con nuestra crisis. Manejamos un viernes por la tarde, y por primera vez en meses me permito relajarme a su alrededor. En lugar de mantenerme tensa y en guardia, pasamos el fin de semana hablando de cosas diferentes a nuestros problemas matrimoniales, riendo de chistes tontos y recordando por qué nos enamoramos hace 7 años. El sábado por la noche, estamos sentados junto al fuego, y me dice que había olvidado cuánto genuinamente le gusto como persona, más allá de solo estar casado conmigo. Me di cuenta de que también lo había olvidado, que había estado tan enfocada en sus fallas como pareja, que había dejado de ver a la persona que había elegido. La intimidad física llega naturalmente esa noche, cuando finalmente me siento segura con él de nuevo, no forzada u obligada, sino genuinamente deseada por ambas partes. Llegamos a casa el domingo por la noche, a nuestro espacio compartido, que ahora se siente más como una verdadera sociedad de lo que jamás había sido antes. Carlos desempaca ambas maletas y comienza una carga de lavandería sin que se lo pidan mientras reviso el correo y riego las plantas. Nos movemos alrededor uno del otro en la casa con nueva conciencia de cómo ambos estamos contribuyendo, en lugar de una persona haciendo todo mientras la otra persona lo ignora. Durante la próxima semana, Carlos mantiene sus esfuerzos con las tareas domésticas y me encuentro reenganchándome con nuestra vida juntos. Ambos estamos haciendo el trabajo de reconstrucción y se siente más equilibrado de lo que nuestro matrimonio jamás había sido en los 7 años anteriores. Me sorprendo sonriéndole a través de la mesa del comedor una noche y me doy cuenta de que no lo estoy fingiendo o forzando. Realmente estoy feliz. En nuestra próxima sesión de terapia, Nathaniel nota el cambio visible en nuestra dinámica antes de que nos sentemos y pregunta qué cambió. Explicamos que el fin de semana lejos nos ayudó a reconectarnos emocionalmente y recordar que realmente nos gustamos, y que ambos estamos comprometidos con el trabajo continuo de sociedad, ahora en lugar de solo Carlos, tratando de arreglar sus errores. Nathaniel nos recuerda que el crecimiento no es lineal, y que tendremos retrocesos y días difíciles donde los viejos patrones tratan de resurgir. Dice que la base que estamos construyendo ahora es mucho más fuerte que lo que teníamos antes, porque está basada en comunicación honesta y esfuerzo mutuo, en lugar de suposiciones no examinadas y expectativas de género. Programamos nuestra próxima cita para 2 semanas, en lugar de 1 semana, y salir de la oficina se siente como una pequeña graduación. 4 meses después de que todo se desmoronara, el hermano de Carlos y su esposa vinieron a cenar. Los observé caminar por nuestra casa, sus ojos captando los mostradores limpios, la sala organizada, las flores frescas en la mesa. La cuñada de Carlos siguió mirando entre nosotros como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Me llevó aparte mientras Carlos y su hermano estaban en la cocina consiguiendo bebidas. Preguntó qué había pasado porque Carlos parecía una persona completamente diferente.
Le dije honestamente que tuvo que aprender lo que la sociedad realmente significa. Asintió lentamente y dijo que deseaba que su esposo tuviera un despertar similar. Explicó que su esposo aún esperaba que ella manejara todo en casa mientras trabajaba tiempo completo. Me sentí triste por ella, pero también agradecida de que Carlos finalmente hubiera entendido antes de que fuera demasiado tarde para nosotros. Carlos comenzó a mentorar a un chico más joven en el trabajo llamado Antonio, que se iba a casar pronto. Antonio vino a cenar una noche y Carlos le habló honestamente sobre los errores que había cometido. Explicó cómo me había dado por sentada y tratado la sociedad como una carga. Antonio escuchó cuidadosamente e hizo preguntas sobre cómo Carlos había cambiado su pensamiento. Escuchar a Carlos compartir estas lecciones con alguien más me mostró que había internalizado el crecimiento. Ya no lo estaba solo actuando para mi beneficio. El mentoreo parecía reforzar su propio compromiso con el cambio. Después de que Antonio se fuera, Carlos me dijo que explicar sus errores a alguien más le hizo darse cuenta de cuán lejos había llegado. Dijo que nunca quería volver a ser esa persona que se quejaba de tener que considerar a su esposa. Me di cuenta un día mientras lavábamos platos juntos de que era genuinamente feliz en mi matrimonio por primera vez en años. No solo contenta o resignada, sino realmente feliz. La sociedad que estábamos construyendo se sentía justa y respetuosa, de maneras que nuestro matrimonio nunca había sido antes. Nos movíamos alrededor de la cocina y el fregadero, él lavando y yo secando, hablando sobre nuestros días. Me detuve a mitad de oración y le dije a Carlos lo que estaba sintiendo. Dejó el plato que estaba sosteniendo y se volvió para enfrentarme con lágrimas en los ojos. Dijo que eso era todo hacia lo que había estado trabajando. Dijo que hacerme feliz de nuevo era más importante que cualquier otra cosa. Lo abracé y me sentí segura en sus brazos, de una manera que no había sentido en meses. Durante la terapia, Nathaniel preguntó si estábamos listos para graduarnos de sesiones semanales a verificaciones mensuales. Carlos y yo nos miramos y ambos nos sentimos listos para ese paso. Nathaniel nos recordó que el trabajo no se detiene solo porque la terapia se vuelve menos frecuente. Dijo que necesitábamos mantener nuestros sistemas de comunicación y responsabilidad. Acordamos mantener nuestras revisiones trimestrales de manejo doméstico y noches de cita regulares. Nathaniel nos dijo que estaba orgulloso del progreso que habíamos hecho. Dijo que la mayoría de las parejas nunca hacen el trabajo difícil que habíamos hecho. Salir de su oficina ese día se sintió como un logro real. Estábamos manejando nuestro matrimonio nosotros mismos ahora, en lugar de necesitar ayuda profesional constante. 5 meses después de que comenzara la crisis, Carmen llamó para verificar. Contesté el teléfono en lugar de Carlos. Preguntó cómo estaba realmente, no solo la versión educada. Le dije honestamente que era cautelosamente optimista sobre nuestro matrimonio. Dijo que se alegraba, pero que nunca debería dudar en irme si Carlos regresaba a viejos patrones. Aprecié su apoyo continuo y protección hacia mí. Dijo que siempre estaría de mi lado primero porque había soportado demasiado por demasiado tiempo. Le agradecí por el amor duro que comenzó toda esta transformación. Sin que apareciera y enseñara a Carlos habilidades básicas de vida, probablemente nos habríamos divorciado. Se rió y dijo que se alegraba de que su visita lograra algo bueno, aunque fuera doloroso en ese momento. Carlos y yo organizamos una cena con Isa y su esposo, Miguel y su novia, y Ana y su pareja. Observé a Carlos interactuar como una verdadera pareja durante toda la noche. Coordinó la comida conmigo, verificando sobre tiempos y tareas. Se involucró igualmente con nuestros invitados, haciendo preguntas y contribuyendo a conversaciones. Limpió después sin que se lo recordaran, cargando el lavaplatos mientras guardaba las sobras. Nuestros amigos notaron el cambio. Isa me llevó aparte en la cocina y dijo que parecíamos mucho mejor juntos. Miguel le dijo a Carlos que estaba impresionado con cuánto había crecido. Ana dijo que podía ver la diferencia en cómo interactuábamos ahora. La noche se sintió como una celebración de nuestra nueva sociedad. Le sugerí a Carlos que tomáramos una clase de cocina juntos como una forma divertida de seguir construyendo nuestra sociedad. Estuvo de acuerdo inmediatamente, y parecía emocionado por ello. Nos inscribimos en una serie de 6 semanas en el centro comunitario. Cada martes por la noche, aprendíamos nuevas recetas y técnicas juntos. El maestro nos mostró cómo hacer pasta desde cero, cómo condimentar apropiadamente la carne, cómo equilibrar sabores. Carlos tomaba notas y hacía preguntas. Practicábamos en casa entre clases, probando lo que habíamos aprendido. Cocinar juntos se convirtió en algo que ambos esperábamos en lugar de una tarea que yo manejaba sola. Nos reíamos cuando las cosas salían mal y celebrábamos cuando los platos salían bien. La experiencia colaborativa se sintió alegre en lugar de estresante. 6 meses después de que todo cambiara, tuvimos nuestra revisión trimestral de manejo doméstico. Nos sentamos con nuestro calendario compartido y lista de tareas para ver cómo estábamos. Carlos había mantenido sus tareas consistentemente. Ambos habíamos manejado la carga mental juntos. Nuestra comunicación se había mantenido honesta y regular. La revisión se sintió como una celebración de cambio sostenido, en lugar de una verificación de posibles retrocesos. Carlos señaló que la casa funcionaba sin problemas ahora sin que ninguno de nosotros se sintiera abrumado. Estuve de acuerdo, y dije que sentía como si fuéramos realmente socios en lugar de compañeros de cuarto o padre e hijo. Decidimos mantener las revisiones trimestrales porque nos ayudaban a mantenernos en el buen camino. La estructura nos daba un tiempo regular para abordar problemas pequeños antes de que se convirtieran en problemas grandes. Durante nuestra sesión mensual de terapia, Nathaniel nos pidió que reflexionáramos sobre los últimos 6 meses y lo que habíamos aprendido. Carlos habló sobre desaprender el privilegio y aprender gratitud. Explicó cómo solía pensar que su comodidad era más importante que la sociedad. Ahora entendía que el matrimonio significaba considerar a otra persona en cada decisión. Discutir reconstruir confianza y abogar por mis necesidades. Expliqué cómo había aprendido a hablar
en lugar de solo hacer todo yo misma. Ambos reconocimos que nuestro matrimonio era mejor ahora de lo que había sido antes de la crisis. Nathaniel sonrió y dijo que eso era un regalo inesperado de una experiencia dolorosa. Nos recordó que el crecimiento continuaría y que deberíamos mantenernos comprometidos con la comunicación. Carlos me dijo una noche mientras doblábamos ropa juntos que estaba agradecido de que no lo hubiera dejado cuando tenía todas las razones para hacerlo. Dijo que sabía qué afortunado era de tener esta segunda oportunidad. Le dije que estaba agradecida de que hubiera hecho el trabajo difícil de realmente cambiar en lugar de solo disculparse y esperar perdón. Acordamos que estábamos construyendo algo que valía la pena mantener. El matrimonio que teníamos ahora se sentía sólido y real. Estaba basado en respeto mutuo y esfuerzo en lugar de una persona haciendo todo. Carlos extendió la mano y apretó la mía. Apreté de vuelta y le sonreí. Terminamos la ropa en silencio cómodo, ambos sabiendo que habíamos pasado por lo peor y salido más fuertes. Caminé a la oficina de Michelle la semana siguiente y me senté en la silla familiar que había presenciado tantas de mis luchas durante los últimos meses. Me sonrió y preguntó cómo iban las cosas, y me encontré diciendo algo que no esperaba decir. Le dije que me sentía genuinamente segura en mi matrimonio otra vez. Las palabras me sorprendieron al salir, pero eran verdaderas. Michelle se inclinó hacia adelante y me pidió que pensara en lo que había cambiado para hacerme sentir así. Expliqué que la consistencia de Carlos durante 6 meses había demostrado que el cambio era real, que no solo estaba actuando para su madre o terapeuta, sino realmente convirtiéndose en un tipo diferente de pareja. Michelle asintió y señaló algo que no había reconocido completamente. Dijo, no solo estaba aceptando pasivamente el cambio de Carlos, sino participando activamente en construir nuestra nueva sociedad. Estaba estableciendo límites, comunicando mis necesidades claramente y responsabilizándolo cuando era necesario. Me recordó que también había crecido a través de esta crisis, volviéndome mucho más clara sobre mi valor y lo que necesitaba de una relación. Me senté con eso por un momento y me di cuenta de que tenía razón. La mujer que había hecho silenciosamente todo durante 7 años, sin quejarse, se había ido. Me había convertido en alguien que conocía su valor y no tenía miedo de defenderse. Nuestro aniversario llegó unos días después y me desperté para encontrar a Carlos ya despierto a mi lado. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en su cuidadosa escritura. Lo abrí y encontré una carta de varias páginas escrita en tinta azul. Detalló todo lo que apreciaba sobre mí y nuestra sociedad, incluyendo ejemplos específicos de contribuciones que solía dar por sentadas. Escribió sobre el trabajo emocional de manejar las relaciones de su familia, recordar fechas importantes y mantener nuestro calendario social organizado. Describió la carga mental de rastrear necesidades domésticas, planear comidas y anticipar problemas. Enumeró los actos diarios de amor que había sido ciego antes, como hacer su café exactamente como le gustaba, recoger sus bocadillos favoritos en la tienda y escuchar sus frustraciones del trabajo, incluso cuando estaba exhausta de mi propio día. Leer sus palabras hizo que las lágrimas corrieran por mi cara, porque mostraron que realmente entendía ahora lo que no podía ver antes. Finalmente, había reconocido todo el trabajo invisible que había hecho que su vida funcionara sin problemas durante 7 años. La carta terminó con él, agradeciéndome por darle la oportunidad de convertirse en el esposo que merecía y prometiendo nunca darme por sentada otra vez. Esa noche, Carlos me llevó al restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita hace 7 años. Había hecho la reservación con semanas de anticipación y coordinó todo sin mi participación. La mesa estaba puesta con velas y flores que había ordenado especialmente. Ordenamos nuestras comidas y hablamos sobre lo diferente que se sentía este aniversario del último, cuando había olvidado completamente nuestra reservación, y desató la crisis que cambió todo. Después de que llegara la cena, Carlos levantó su copa e hizo un brindis. Me agradeció por darle la oportunidad de convertirse en el esposo que merecía todo el tiempo. Dijo que habíamos construido una verdadera sociedad de las cenizas de nuestro viejo matrimonio. Levanté mi copa y brindé por ambos por hacer el trabajo difícil de transformación y elegirnos el uno al otro otra vez con completo entendimiento. Hicimos chocar las copas y sentí algo asentarse en mi pecho, un sentido de que realmente habíamos llegado al otro lado. Más tarde esa noche, nos acostamos en la cama hablando sobre nuestro futuro, algo que no habíamos hecho en meses. Carlos se volvió hacia mí y dijo que hace 7 meses me había dicho que casarse conmigo hizo su vida más difícil, pero ahora entendía lo equivocado que había estado. Dijo que el matrimonio realmente había hecho su vida mejor de maneras que era demasiado inmaduro para entender antes. Explicó que era una mejor persona debido a nuestra sociedad, no a pesar de ella. Tener que considerar a alguien más, comunicarse honestamente y compartir responsabilidades lo había forzado a crecer. Estuve de acuerdo en que ambos éramos mejores juntos ahora que habíamos construido algo real y justo. Nuestro matrimonio no era perfecto y probablemente nunca lo sería. Aún teníamos desacuerdos y frustraciones como cualquier pareja, pero se sentía genuino y equilibrado de maneras que parecían sostenibles y profundamente satisfactorias. Habíamos derribado la vieja estructura donde yo hacía todo y él seguía ajeno. En su lugar, habíamos construido algo más fuerte, una verdadera sociedad donde ambos contribuíamos y ambos nos beneficiábamos. Me quedé dormida esa noche, sintiéndome genuinamente feliz sobre mi matrimonio por primera vez en años, tal vez nunca.